Y abrimos este bloque de Modo País conversando sobre una iniciativa que se lanzó los últimos días bajo el nombre de Red de Oportunidades. ¿En qué consiste? Bueno, en que las empresas u organizaciones que estén vinculadas a esto puedan recibir un subsidio de entre un 60 y 80% para justamente promover la inclusión de personas que salen de la cárcel recientemente y que puedan acceder a una fuente de trabajo o una oportunidad laboral. Sobre eso vamos a conversar hoy con Daniel Fernández de la Dirección Nacional del Liberado, que es el coordinador general de esta institución. Daniel, un placer y bienvenido a Modo País. Buenos días, bueno, muchas gracias por recibirme. Si te parece, presentemos primero de qué va esta iniciativa, comentemos de qué manera ustedes se metieron en este tema y qué resultados están viendo por el momento. Bueno, lo primero, tuvimos una instancia el pasado 23 de mayo en la cual quisimos dar a conocer, por un lado, los beneficios que otorga el Estado a través de la Ley de Promoción de Empleo para las personas que recuperan la libertad. Mejor dicho, beneficios para las organizaciones que opten por contratar personas que recuperan la libertad. Y a su vez dimos a conocer o hicimos el lanzamiento de lo que hacía referencia, que es la Red de Oportunidades. La Red de Oportunidades es un espacio que busca la vinculación de organizaciones de la sociedad civil, empresas y organismos del Estado para trabajar en pos de la causa que, como hacíamos referencia, es la reinserción social de las personas que recuperan la libertad. Esto, dicho así, obviamente que suena como una noticia muy optimista, pero imagino que genera muchos dolores de cabeza de manera interna en cuanto a la complejidad que tiene, ¿no? Porque hablamos primero de un proceso de selección que no es sencillo, imagino, porque hay que hacer un desglose importante, la empresa tiene que acceder a determinada información y además hay un tiempo estipulado, ¿no? Es un contrato entre 6 meses y 12 meses a término, que dependerá del perfil de cada uno, de la selección que se haga, pero si te parece empecemos por hablar de la selección. La persona sale de la cárcel y ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se vincula con ustedes? ¿Cuáles son los criterios un poco que manejan para que pueda acceder a una fuente laboral que le sirva por un lado a la empresa o a la organización que lo contrata y por otro lado que la persona pueda crecer en ese rubro teniendo en cuenta que muchas veces no trabajó antes y tiene algunas condiciones como analfabeto, por ejemplo, o que no se destacan determinadas habilidades, que son las que por lo general se piden? ¿Cómo se trabaja en Bueno, todo eso? sí, el proceso es extenso, comienza dentro de las unidades penitenciarias, nuestra dirección comienza a trabajar 6 meses antes de que la persona recupere la libertad. Nuestros equipos ingresan a las cárceles y obviamente con datos y coordinaciones que se generan con el propio Instituto Nacional de Rehabilitación, nosotros buscamos conseguir el perfil de la persona en instancias presenciales y grupales en pos de ir confeccionando un perfil laboral. Por supuesto que al momento que recuperan la libertad queremos recibirlo en nuestras oficinas, pero eso se da en un proceso natural de acompañamiento que surge, como hacía referencia, en las unidades penitenciarias. Al momento del egreso se le asigna un técnico de referencia a la persona obviamente que se presenta de manera voluntaria en nuestro centro de atención, y ese técnico de referencia es el que va acompañando el proceso en pos de que pueda aplicar o no para formar parte de la bolsa laboral. O sea que 6 meses antes de que la persona salga en libertad, ustedes empiezan a hacer ese acompañamiento independientemente de que la persona quiera o no, ¿no? Sí, Ajá, sí, nosotros nos presentamos en las unidades penitenciarias, es un trabajo sí. coordinado con el INR y lo que se busca es obviamente ir consiguiendo esos perfiles próximos al egreso. Al momento del egreso que la persona decida o no seguir formando parte del proceso, por supuesto que es un proceso voluntario. Nosotros lo que buscamos es asignarle o al sostener el técnico de referencia que se genera, como hacemos referencia en el preegreso, ese técnico continúe en esa etapa de acompañamiento, como decíamos, en pos de que la persona pueda aplicar a una oportunidad laboral. Cuando eso se genera, nosotros derivamos a las empresas, obviamente, que estén ingresadas en esta red y que a priori ya manifestaron su interés de conocer la propuesta, y derivamos esos perfiles en función del requerimiento del perfil que nos solicite la empresa. En ese proceso, la persona ingresa en un proceso de selección, como cualquier otra persona, del lado de la institución, y al momento de quedar seleccionado,
se inicia un proceso a través de esta ley que demora habitualmente entre 24 y 48 horas para que la empresa lo dé de alta y aplique a los beneficios que hacíamos referencia, que son beneficios de un subsidio muy importante, en el caso de mujeres hasta el 80% del salario y en el caso de hombres hasta el 60%. Bien, y hablábamos de un contrato mínimo de 6 meses y un contrato a término de 12, que bueno, en caso de que la empresa o la organización desee ampliarlo, lo podrá hacer también. Ahora, a mí me interesa también profundizar en esto que comentábamos recién de qué sucede con la persona que no tiene antecedentes laborales, ¿no? Porque hay mucho prejuicio en esto, es claro, Daniel, pero también ustedes intentarán brindar un mensaje de que de alguna manera la empresa pueda borrar esos prejuicios y darle una oportunidad a una persona que muchas veces quiere salir adelante, quiere tener su oportunidad, no se la dieron antes, por distintas vías no se le dio y de esta manera va a poder acceder ahora. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Hay que hilar muy fino o ya la empresa adopta una voluntad de por sí por esta cuestión del subsidio? ¿Cómo se lidia con Mirá, todo? nosotros estamos convencidos de que es posible dejar de lado los prejuicios y convertirlos en oportunidades. Tenemos experiencias exitosas, vienen funcionando y vienen funcionando bien. Las experiencias surgen de los relatos de las personas que recuperaron la libertad y que han tenido experiencias exitosas y también de los relatos de los referentes de gestión humana de las empresas. ¿Cuántas son más o menos, perdóname, las personas que cerraron el año pasado, por ejemplo, trabajando bajo Bueno, esta... en el año 2022 se dio el máximo registro histórico de personas que están vinculadas a nuestra dirección, a la DINALI. En el orden de las 350 personas estuvieron trabajando de manera simultánea bajo nuestro acompañamiento. Nosotros obviamente queremos ir a mucho más y por eso estamos dando este impulso. Hay muchísimas organizaciones que desconocían los beneficios que estamos haciendo referencia y a su vez hay muchas organizaciones que trabajan con personas que recuperan la libertad de manera independiente o silenciosa. Lo que promueve esta red es nuclearlas, integrarlas, coordinarlas en pos de generar un sinfín de aportes que se pueden dar, que no tienen por qué estar ligados solamente a la inserción laboral, sino aportes de empresas, de donaciones, de emprendimientos, de lo que pueda surgir. Y bueno, y aprovecho para hacer referencia que el próximo martes 20, en el Teatro Alianza, en una actividad organizada entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Embajada de Estados Unidos, vamos a estar teniendo la primera instancia de intercambio a través de esta red. Así que bueno, todas las organizaciones que ya están inscriptas y las que se quieran sumar, les hacemos la invitación. Tengo entendido que además de esas 350 personas que cerraron el año pasado trabajando bajo estas iniciativas, hay unas 350 también esperando su lugar, esperando una oportunidad laboral, lo cual también es un número interesante. Daniel, me gustaría también preguntarte, porque realmente me llamó la atención, qué es lo que sucede con el rubro de la construcción, porque no está contemplado dentro de este beneficio, ¿no? No, ahí se da una particularidad. Tenemos varias empresas constructoras que están con foco en la responsabilidad social empresarial, que vienen incorporando a sus plantillas personas que recuperan la libertad. Tenemos un caso reciente, nosotros abrimos hace muy poco a través de unos proyectos de innovación social que promueve la Dirección Nacional de Protección Social a la cual pertenecemos, dos centros descentralizados para personas que recuperan la libertad, con foco en esas personas, uno en Progreso y otro en Las Piedras, y se da la particularidad de una empresa constructora que requería personal con cercanía a este centro de Progreso. Tuvimos la oportunidad de que personas pasaran por este proceso de preselección que hacemos nosotros y están incorporándose en los próximos días. Se da la particularidad sí que son empresas que no absorben el beneficio porque están por fuera de lo que promueve la ley, por cómo se dispone el beneficio en sí mismo, que es a través de una generación de créditos en BPS, y como las empresas constructoras trabajan y el titular de su obra y por ende lo que genera los aportes a BPS es el titular de la obra y no la empresa, estamos buscando cuál es el instrumento para poder incorporarlos a través de una nueva normativa, en el caso de que fuera posible. También te he escuchado hablar en días pasados del foco que intentan hacer ustedes, sobre todo en las personas de 18 a 30 años, 35 años, donde hay también un vacío importante de muchas herramientas, sobre todo porque es una edad clave también para el desarrollo humano. Y lógicamente que una oportunidad laboral es una ayuda en ese sentido, ¿no? Sí, ahí tenemos datos. En el 2022 el 60% de los imputados
están en el grupo etario comprendido entre 18 y 35 años. Entonces eso obviamente es un dato y donde nosotros tenemos que focalizar en nuestras políticas. A su vez, y volviendo a lo que tiene que ver con inserción laboral, surge de un informe presentado por la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad Católica. El 40, digamos, las personas que recuperaron la libertad, que se disponen a presentarse a un proceso de selección, tienen un 40% menos de posibilidad de ser contactados. Y eso, obviamente, hace referencia a ciertos prejuicios que queremos dejar de lado y que estamos convencidos de que se puede. Hablamos de prejuicio para la sociedad y para la persona que la integra, la persona que recupera la libertad también. Nos ha pasado de dialogar con privados de libertad o con personas que recuperan la libertad, que tienen ese prejuicio de, bueno, pero yo voy a ir a golpear una puerta y me la van a cerrar, o voy a ingresar en un proceso de selección y me van a consultar por qué determinada cantidad de tiempo no estuve en el mercado laboral, y lo que nosotros queremos es que por lo menos se pueda llegar a la instancia con el acompañamiento nuestro. Eso es lo que estamos promoviendo. Es que es un escenario bien complejo que tiene varias patas, ¿no? Por un lado, la lógica mirada de una empresa que dice, bueno, yo necesito determinadas garantías en una persona que voy a contratar, que va a ser por un periodo indeterminado. En este caso, bueno, se pone un foco que sea mínimo 6 meses, un contrato de término de 12, ¿no? Después se evaluará si sigue o no. Pero evidentemente que la empresa necesita de determinados antecedentes laborales o por lo menos referencias de un perfil de la persona, y por eso el trabajo de ustedes. Y por otro lado también... Te corte ahí. Ese punto es importante, porque nuestro proceso de acompañamiento no es solo hasta que se inserta en una empresa. Si la empresa aplica este beneficio, como hacías referencia con un contrato a término mínimo de 6 meses y un contrato máximo de 12 meses, en ese proceso nuestros equipos técnicos ofrecen el acompañamiento laboral en ese proceso. No terminamos en el proceso que se inserta, sino continuamos en el acompañamiento técnico en los primeros 12 meses. Y lo que obviamente buscamos es que la empresa, al finalizar ese contrato, pueda darle continuidad laboral a la persona. Y no, lo que decía, retomando un poco el concepto, que por un lado es súper entendible la mirada esa de la empresa de, no sé si desconfianza, pero por lo menos cierta cautela a la hora de contratar, pero por otro lado también la persona que está en esa necesidad, en ese post de salir adelante, decir, no, bueno, yo realmente quiero rehacer mi vida, y es así donde se encaminan justamente a acercarse voluntariamente a las oficinas de la Dirección Nacional del Liberado, y obviamente llevan adelante estas iniciativas que empiezan desde la cárcel, como bien decías, en el periodo de los últimos 6 meses, y que después pueden continuar una vez que sale la persona. Así que, Daniel, te agradecemos por la visita aquí a Modo País y bueno, por habernos aclarado un poco más cómo funciona este programa. Muchas gracias, estamos a las órdenes.